Ya. Buenos días, nuevamente en UNAC.tv. En esta oportunidad estamos con el capitán César Reaño Reaño. Vamos a hablar de dos temas. El primero sobre un diplomado que se va a realizar en educación a distancia y lo otro sobre las actividades que viene realizando el capitán de navío César Reaño. Bien, doctor, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias, y siempre para mí es un gusto estar acá en la Universidad Nacional del Callao como el centro líder de educación en la región Callao, y es un gusto iniciar el diplomado acá en el Callao, porque como todo el Perú sabe, el puerto del Callao maneja el 70 al 75% del comercio exterior, por lo tanto es un puerto de interés nacional. Y cuando hablamos de puertos no solamente hablamos, y eso va a ser motivo justamente del diplomado, de tal manera que desde ya yo recomiendo no solamente a los jóvenes, sino a todos los que quieren tener este conocimiento de puertos y de comercio exterior, involucrarse en este diplomado, porque cuando hablamos de puertos no hablamos solamente de los lugares donde se realizan las operaciones portuarias, tanto en el puerto, pues en el río o en los lagos, donde están los puertos, donde están las grúas, etcétera, etcétera. Sino cuando hablamos de puertos, hablamos de las vías de comunicación que cruzan fronteras hasta los mismos centros de producción. Por eso cuando hablamos de puertos hablamos de los hinterland. ¿Qué cosas son los hinterland? Las vías de comunicación que van hasta los mismos centros de producción y cruzan fronteras y van hasta otros países a traer carga. Bien, sabemos que usted escribió un libro muy interesante que se publicó y quisiéramos en cierta manera conocer los temas que trata este libro. Sí, este libro tiene 523 páginas, totalmente ilustrado, de muy fácil conocimiento, y me demandó aproximadamente 3 años en llevar a cabo este libro. Tiene 7 capítulos, desde los mismos fundamentos portuarios. ¿Cuáles son los fundamentos portuarios? ¿Cómo se manejaban los puertos antes? ¿Cómo se manejan hoy? ¿Cómo viene la modernización del sistema portuario a través del contenedor? Las ciudades portuarias, los ejes IRSA, lo que es la gestión de seguridad portuaria y todo lo que debemos hacer realmente para potenciar el comercio exterior. Los puertos son los nodos concentradores y catalizadores de comercio exterior. De tal manera que es muy importante que todos los que quieren hacer negocio, las provincias, distritos que quieren salir adelante tienen que estar conectados directamente con los puertos para poder negociar. Y todo eso vamos a explicarlo en este diplomado acá en la Universidad de Callao. He sido invitado por varias universidades, no he llegado a ningún arreglo ni trato referente a este tema, pero me da mucho gusto hacerlo acá en el Callao. Muy bien, hablando sobre puertos, ¿cómo lo ve al puerto del Callao? ¿Qué le faltaría al puerto del Callao para que sea un puerto hub? El puerto del Callao es un tema muy complicado en este momento. Yo justamente en base a eso estoy viajando al puerto de Hilo, Moquegua, estoy viajando a Piura, a Tumbes, a dar una exposición denominada Competencia y Reacomodo Portuario en América del Sur. Cómo fueron los puertos y cómo estuvieron ubicados de acuerdo a su competencia al manejo de carga en el siglo XIX, XX y hoy en el siglo XXI. Lamentablemente el Callao, que goza de una posición geoestratégica referente a los mercados asiáticos, en este momento está súper congestionado. Desarrollamos el puerto, lo saturamos de carga, pero no aliviamos las vías de comunicación. En el Callao no solamente la avenida Néstor Gambetta, que es la principal alimentadora de carga del puerto, está congestionada, sino las vías anexas. Teníamos Mancocapac y prácticamente el centro del Callao está totalmente saturado de camiones en espera de entrar al puerto a cargar o a descargar. Eso genera unos altos costos logísticos. Y esos costos logísticos se los cargamos justamente al exportador, al importador, etcétera, etcétera, y hacemos del puerto un puerto totalmente incompetente. El Callao necesita una urgente cirugía portuaria, si no, en muy pocos años va a quedar fuera. De tal manera que esta exposición, cuando estoy viajando a diferentes lugares del país a dar, es ver cómo están reacomodándose los puertos
Y si el puerto del Callao no se maneja en este tema, tenemos que reposicionar un gran puerto acá en el Callao, que para mi visión puede ser Hilo o puede ser Paita. Estuve en una conferencia en la Cámara de Comercio de Lima hace aproximadamente 10 días, donde la presidenta de la Autoridad Portuaria de Yurimaguas anunció que hay algunos tipos de carga que se manejan por Yurimaguas y van al centro del país, al Cusco, etcétera, etcétera, a menores costos y llega en menores tiempos. De tal manera que esto es una alarma para el puerto del Callao, y no solamente para sus autoridades, sino para la población. Recordemos que el pueblo del Callao vive del 95% de renta de aduana que viene del puerto y del aeropuerto. Si el puerto deja de ser competente, habrá menores ingresos, por lo tanto, mayor pobreza de la que hay hoy. Muy bien, se sabe que los puertos realmente necesitan de una infraestructura. El Perú en los últimos años no ha invertido en infraestructura. ¿Cómo ve comparativamente con los otros puertos grandes tanto del Asia como de Europa? Comparativamente, ¿qué le faltaría a nuestro puerto del Callao? Al puerto del Callao y a los puertos del Perú le falta lo más importante que se ha dejado de hacer. Los puertos no solamente son entes receptores de carga, sino son receptores del comercio exterior, de la importación, y exportadores también. Pero para exportar, ¿qué es lo que necesitamos y no se ha hecho? Las grandes industrias. Vamos a poner un ejemplo: las zonas económicas especiales que comenzaron en Europa, en Irlanda exactamente en 1959, se repotenció en la China y en el primer puerto en Shenzhen como una zona económica especial. Este puerto, Shenzhen, en los últimos 30 años ha crecido 18.000 veces, a un crecimiento de 28% sostenido. Y hoy es la ciudad más grande de la China. Ya se han construido 6 zonas portuarias, se están estudiando la posibilidad de construir 20 más y van a integrar Hong Kong y Shenzhen. Va a ser el puerto más grande. Pero para construir un puerto tiene que haber industria conexa. Y esas zonas económicas especiales, lo que no se ha hecho, lo que se ha hecho mal en el Perú, porque acá tenemos varias zonas especiales, económicas. Tenemos en Iquitos, tenemos en Tacna, tenemos en Hilo, tenemos al norte en Paita, pero ninguna ha dado resultado. Entonces necesitamos repotenciar eso, donde se provoque la inversión de la económica directa de los diferentes estados, tanto del Perú y del extranjero. Tenemos que generar industria, tenemos materia prima, pero no tenemos industria. De tal manera que la infraestructura portuaria, el desarrollo de los puertos, su seguridad, van de acuerdo a la cantidad de carga que manejen, porque eso es un negocio. Si yo no tengo carga, no puedo invertir. Pero acá en el Callao, particularmente, ya no tenemos área para hacer las grandes zonas económicas especiales y los parques industriales, porque todo ha sido urbanizado. De tal manera que necesitamos integrar en este tipo de negocio a Lima, Callao e Ica, y desarrollar las zonas portuarias industriales en estas 3 regiones para alimentar al puerto principal del Callao y desarrollar los puertos alternos, que puede ser Chancay, puede ser Pisco, etcétera, etcétera. Necesitamos industria. Muy bien, usted comenzó con su discurso manifestando que el Perú, Callao, es un lugar geopolítico. ¿Se podría decir que el Perú tiene que realizar alianzas estratégicas con los países de Sudamérica, tanto con Brasil, de repente Bolivia, Chile, todos los países que estamos en Sudamérica? Sí, definitivamente. Este tema de zonas económicas especiales, justamente, tenemos que aprovechar la inversión económica directa. ¿Qué cosas son las zonas económicas especiales? Son zonas liberadas de impuestos, donde los estados facilitan la inversión y dan ciertas facilidades a las empresas para que vengan la inversión. Entonces, esas facilidades van amplias zonas de terreno, muy baratas, que tengan energía, que tengan agua, fibra óptica y todo lo que debe necesitar. Entonces, nosotros tenemos la Alianza del Pacífico, que los países del Atlántico, como Brasil, Argentina, Uruguay, no lo tienen. Y esa Alianza del Pacífico significa una libertad de aranceles y hacer el negocio por el efecto maquila. De tal manera que acá necesitamos provocar la inversión de los grandes inversionistas de Brasil, de Uruguay, de Argentina, a que vengan
a nuestro territorio y puedan invertir con las facilidades económicas y a generar riqueza y dejar su industria acá en el Perú, que nosotros no la tenemos. Bien, de esta manera agradecemos al capitán César Reaño, quien va a realizar aquí en la Universidad Nacional Callao un diplomado. Gracias. Muchas gracias, buenos días.